Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. La guía de estudios para las lecciones de la escuela sabática del último trimestre del año lleva como título general La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Y tenemos el privilegio de iniciar la lección número 1, programada para el 1 de octubre del 2022, Rebelión en un universo perfecto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. En el ambiente metafísico, filosófico y religioso se intenta explicar el origen del mal. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche satirizó el relato de Génesis capítulos 1 al 3 de la siguiente manera: fue Dios mismo quien al final de su jornada de trabajo se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente. Así descansaba de ser Dios. El diablo es sencillamente la ociosidad de Dios cada 7 días. La mitología griega define que el mal empezó cuando la curiosa Pandora abrió su caja sellada, de la que salieron todos los males del mundo. El monismo concibe a Dios en la explicación panteísta: todo es Dios y por lo tanto Él es el originador de todo, incluyendo el bien y el mal. El dualismo es un sistema religioso y filosófico que admite la existencia de dos dioses rivales: por un lado el Dios vivo y del bien, y por otro el del mal. Y otras ramas del dualismo explican que existen dos principios diversos y contrarios entre sí, y que se condicionan mutuamente, como la materia, que es la mala, y el espíritu, que es lo bueno, y entre ellos siempre habrá un eterno conflicto. La Confesión de Westminster en 1647, según el pensamiento protestante, afirma que por decreto divino y para manifestación de su gloria algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros para condenación eterna, y que el número de cada grupo no se puede aumentar ni disminuir, y responsabilizan de esa forma a Dios por los impenitentes que siguen el mal camino. Aún la tradición calvinista reformada trata de cerrar esta discusión afirmando que Dios, por medio de su soberanía, ordenó desde la eternidad todo esto. En esta misma línea, incluso un juicio final basado en las obras, según Apocalipsis 20 del 11 al 13, no tendría sentido, porque Dios estaría juzgando solo las acciones que Él mismo predestinó. Por otra parte, la llamada teología del proceso trata de exonerar a Dios del problema del mal, bajo el argumento de que Él no conoce completamente ni de antemano las elecciones libres de sus criaturas, sino solo sus posibilidades. De esta perspectiva, Dios no puede ser entonces responsable de la existencia del mal, porque no previó el origen del mal, sino que simplemente enfrentó el riesgo del mal al dar el libre albedrío a sus criaturas. Esta teoría trata de absolver a Dios del origen del mal, pero niega su omnisciencia, lo que en consecuencia socava sus atributos. La Biblia presenta a Dios en su perfección absoluta, Mateo 5:48, creando un mundo perfecto y bueno en gran manera, Génesis 1:31. Deuteronomio 32, verso 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y en ninguna iniquidad en Él, y es justo y recto. También explica la Biblia que el mal se originó en un ser perfecto creado por Dios llamado Lucifer, Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Siendo una entidad dotada de libre elección, él decide rebelarse contra Dios, y el apóstol Pablo, cuando expone este problema, lo presenta como el misterio de la iniquidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Dios es eterno, pero los seres creados no lo somos. Ni Lucifer, ni los seres humanos, tampoco el pecado y el mal. Tuvieron comienzo, pero tendrán un final. Y dado que Dios es eterno y el pecado y el mal no lo son, llegamos a la conclusión de que no pertenecen a su esencia. El conflicto entre Dios y Lucifer se origina en el cielo y se tornó en una gran rebelión, de cuya batalla Lucifer, transformado en el diablo y Satanás, fue expulsado con un tercio de los ángeles rebeldes. Apocalipsis 12:9. El conflicto se traslada a la tierra, Apocalipsis 12:12, con la caída de Adán y Eva, Génesis 3 del 1 al 6. La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron, Romanos 5:12, Romanos 3:23. Algo sí es claro: Dios no fue tomado por sorpresa, Él conoce el fin desde el comienzo, y los salvados en la eternidad tendrán la oportunidad de preguntarle que les dé claridad de explicación de este problema
que sobrepasa las limitaciones cognitivas de nosotros. En Juan 16:12 Cristo dijo estas palabras importantes: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y Deuteronomio 29:29 nos revela con elocuencia: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este momento estudiaremos 3 motivos sobre el origen del mal en el universo. Primero, motivos para ser leales. Segundo, motivos para rebelarse. Y tercero, motivos para preocuparse. Finalizando con las aplicaciones pertinentes. Iniciamos. Los motivos para ser leales. El amor incondicional de Dios, tal como se presenta en la revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras, descarta la posibilidad de que Él sea responsable del origen y existencia del mal. Por su propia naturaleza se nos dice que Él es santo. Isaías 6:3, Primera de Pedro 1:15-16. Es bueno, Salmo 100, verso 5, Lucas 18:19. Y no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Santiago 1:13. Si el mal viniera de Él, como proponen los filósofos, no podríamos confiar en Dios. Apocalipsis 12:12 presenta como el conflicto entre el bien y el mal se origina en el cielo, siendo derrotados por Miguel y sus ángeles. Satanás y el tercio de ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Hubo alegría en los habitantes celestiales, pero se menciona un ay sobre los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Cristo mencionó la naturaleza de la obra del diablo. En Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Él sigue siendo el originador y responsable del mal y de sus resultados. Nuestro Señor Jesucristo ilustra la pérdida de la armonía del universo en la parábola de la oveja perdida, Lucas 15 del verso 4 y 5. Cuando uno de sus ovejas, el planeta Tierra, se extravía, cuando Satanás hizo caer a nuestros primeros padres y se convirtió en el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el buen pastor abandona el redil en busca de la oveja perdida, nuestro mundo, y de la raza humana caída, para poner en acción el plan divino de la salvación, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19:10. Pero en otra de sus parábolas, la del trigo y la cizaña, Mateo 13 del 24 al 30, ilustra cómo las semillas del pecado y de la maldad sembradas por Satanás a causa de la caída de Adán y Eva se multiplican en la tierra, y cómo la muerte y la desgracia pasan a todos los hombres por causa del pecado, Romanos 5:12. Desde ese triste momento, el escenario que se presenta en nuestro mundo se representa por la cizaña entremezclada con el trigo. La naturaleza ya no refleja el mensaje de amor original cuando Dios lo hizo. Ahora se manifiesta una mezcla entre el bien y el mal, y uno de los ejemplos típicos son los rosales, donde la hermosa y fragante rosa está rodeada de espinas hirientes. No es de extrañar que en la parábola del trigo y la cizaña los siervos preguntan al dueño: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mateo 13:27. Y él responde: un enemigo ha hecho esto. Mateo 13:28. Lo anterior supera nuestra capacidad cognitiva y por eso la Biblia lo presenta como un misterio. Sin embargo, a pesar de que nos encontramos en el vivo desarrollo del conflicto, tenemos una promesa y una certeza. Primera de Juan 4:8 y verso 16 dice que Dios es amor. Él creó el universo lleno de armonía, paz y felicidad. Llenó su espacio con seres creados para crecer en felicidad, servicio y amor. Y para tratar de comprender lo anterior, debemos de conocer 3 conceptos básicos. Primero, por naturaleza el amor debe de expresarse. El amor divino se comparte interiormente entre las personas de la divinidad y externamente en su relación con todas sus criaturas. En segundo lugar, todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional, inmutable, imparcial y libre de favoritismos. Mateo 5:45. Él concede aún a sus enemigos bondad. Esto incluye en sus obras creadoras y acciones redentoras, incluso manifestaciones de sus juicios punitivos que tienen que ver con sus castigos. 3. En tercer lugar, Dios es amor y no es el originador del pecado, que está en oposición directa a su propio carácter. Juan 13:34. En su omnipotencia y soberanía, Dios decidió crear el universo y desde la perspectiva de su naturaleza amante, Él deseaba un universo como medio de expresión de su amor. Y entre todos los seres creados, los seres humanos,
Fuimos hechos capaces de responder al amor divino, de compartirlo y expresarlo a los demás seres. Marcos 12, 30, 31, Romanos 13, 10, Efesios 5, 2. Dios es amor, sus leyes están basadas en amor, nos dio libre albedrío y nadie es obligado a amar. Esa libertad es el riesgo de que algunos pueden elegir no amar. Efectivamente fue lo que ocurrió y no podemos explicarlo, y así se introdujo el pecado en el universo. A pesar de que el mal es totalmente contrario a su naturaleza, Dios decide no destruir a los rebeldes, pero se hizo responsable por el pecado y sus consecuencias a un precio infinito, la vida de su Hijo, y lo hizo también por amor, 1 Juan 4, versículo 10. Continuamos con los motivos para rebelarse. La Biblia presenta 3 pasajes que explican este problema: Ezequiel 28 del 12 al 19, Isaías 14 del 12 al 15 y Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 12. Por la facultad de libre albedrío, los seres creados tienen la oportunidad de mostrar amor a Dios voluntariamente. De lo contrario serían robots. Estarían condicionados y en alguna medida obligados a obedecer. Y esto no es compatible con la libertad y sería una forma de esclavitud y de opresión. Las relaciones de amor entre Dios y los seres creados conllevan riesgos. El mayor de ellos es que su amor no sea correspondido. Pero Dios, si Él no fuerza a que le amemos, lo hace y Él nos ama también voluntariamente, nosotros tenemos el mismo privilegio. Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19, usando la analogía del rey de Tiro, Dios presenta a Ezequiel cómo surge la rebelión en el corazón de ese querubín protector, exaltado, Lucifer, creado perfecto. Se le asigna un cargo de máxima responsabilidad y manifestó una notable ingratitud. Ezequiel 28 del 12 al 14. Aparece en él la maldad y tuvo que ser expulsado del cielo. Ezequiel 28, 15, 16. Envanecido por la hermosura, quiso que le adoraran a él en lugar de Dios. Ezequiel 28, 17 y 18. Dejó su gratitud a Dios por haberlo creado hermoso y se consideró más importante de lo que en realidad era, y usó su libre albedrío y se rebeló contra su creador. En Isaías 14 del 12 al 15 se manifiesta que tuvo un orgullo muy pronunciado, entre otras motivaciones que llevaron a Lucifer a rebelarse contra Dios. Se resalta el orgullo, y cuando estudiamos la historia en la analogía del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el capítulo 2, versos 37 y 38 de Daniel, cuando Daniel le revela de parte de Dios el sueño y su interpretación en aquella majestuosa estatua, Babilonia era solamente la cabeza de oro y el resto eran los sucesivos imperios. Y vemos cómo en abierto desafío erige una imagen totalmente de oro, diciendo que su reino duraría para siempre y hasta exigió que le adoraran. Daniel capítulo 3. Y por su soberbia fue castigado 7 años volviéndose una bestia. Daniel capítulo 4. Para poder cumplir los sueños que sugerían en su imaginación, Lucifer necesitaba conseguir sus propios adoradores, y para conseguirlo no dudó en acusar a Dios de que él mismo era egoísta, orgulloso y mentiroso, y difundió estas mentiras entre todos los ángeles. Él quería el trono, el poder, la soberanía y la adoración exclusivos de Dios, pero no su carácter. No quería sus leyes, ni reconocer su autoridad. Por su parte, Apocalipsis 12 del 7 al 11 amplifica el panorama descriptivo de este conflicto que se origina en los cielos, y que no fue una simple confrontación de ideas contradictorias entre Dios y Satanás, sino que nos habla de una gran batalla en el cielo, entre el diablo y el tercio de sus ángeles, por un lado, y Cristo y sus ángeles por el otro, y luego de este conflicto se extiende a la tierra. Se presenta la victoria de nuestro Señor Jesucristo contra Satanás en el cielo bajo el título de Miguel, y en la tierra como el Hijo varón arrebatado para Dios y su trono, Apocalipsis 12:5, quien derrotó a Satanás en la cruz, alzado entre el cielo y la tierra. Juan capítulo 12, 31 y 32. Se presenta la realidad de que Satanás y sus ángeles aliados sufren una primera expulsión antes de que fuera creada la tierra, y los seres humanos, y luego dice la Biblia, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:8. Sin embargo,
Cuando se presentan sus nombres como serpiente antigua, diablo y Satanás, se hace alusión clara de que el blanco del ataque del diablo era el planeta Tierra y su objetivo la caída de Adán y Eva, y usando a la serpiente como medium. Génesis 3 del 1 al 6. Los hizo caer en transgresión, Romanos 5:12, 1 Timoteo 2:14. El relato del libro de Job, donde se menciona que Satanás se presentaba junto con los hijos de Dios en los concilios celestiales como el supuesto representante de la tierra, nos indica que su expulsión hasta ese momento no había sido definitiva. Job capítulo 1 verso 6 y Job capítulo 2 verso 1. Y cuando, aprovechándose del ayuno prolongado de Cristo en 40 días y 40 noches, después de su bautismo en el desierto, le ofrece darle todos los reinos de la tierra con estas palabras, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero yo la doy. Lucas capítulo 4 verso 6. Esto solo tiene una explicación: la caída de Adán, ya vencido y hecho súbdito de Satanás, quien usurpa el dominio de la tierra y se forma como el príncipe de este mundo. Juan 14:30, segunda de Pedro 2:19, Romanos 6:16. Pero Cristo le derrota nuevamente en la cruz, y ahí su expulsión fue definitiva y queda limitado a esta tierra. Cristo dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:31 y 32. Continuamos con los motivos para preocuparse. Apocalipsis 12:12. Los motivos son los siguientes: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Al analizar detenidamente este pasaje bíblico, nos daremos cuenta que Satanás reiteradamente atacó al pueblo de Dios, simbolizado en Apocalipsis 12:1 bajo el símbolo de una mujer. Usó al imperio romano, el dragón, Apocalipsis 12:4, y luego en la Edad Media utilizó al papado romano en la Inquisición, y la iglesia tuvo que huir al desierto, Apocalipsis 12:6 y verso 14. Y la tierra ayuda a la mujer encontrando una tierra de libertad en los Estados Unidos de América. A causa de la pérdida de la supremacía temporal del papado, ha habido una pausa, pero esto no indica que haya depuesto a Satanás sus propósitos de lucha contra Dios y su gobierno. Él se está preparando para intentar destruir al remanente de la mujer iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 12, 17 y 19, versículo 10. Pero gracias a Dios el desenlace del conflicto entre el bien y el mal y entre Satanás, Dios y su pueblo remanente está decidido. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados, elegidos y fieles. Esta guerra seguirá aún por un corto tiempo, llegará a la conclusión final en la segunda venida de Jesús. Únicamente manteniendo esta relación de amor y cultivando la presencia de Dios, se elimina el riesgo de la desobediencia y rebelión, y se garantiza una vida en abundancia. Aplicaciones pertinentes. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Nada enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado. El pecado es un intruso y no hay razón que lo pueda explicar. Él es algo misterioso e inexcusable. Defenderlo equivaldría a excusarlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. En la manifestación exterior de un principio impugna con la gran ley de amor, fundamento del gobierno divino, seguridad y paz en el conflicto de los siglos 546 y 547. El pecado es algo misterioso e inexplicable, no hay razón de su existencia. Intentar explicarlo sería encontrar una razón de justificar su aparición. El pecado comenzó en un universo perfecto, lo que lo hace inexcusable y lo muestra en toda su pecaminosidad. La razón de su origen y desarrollo nunca fue explicada ni lo será. Aún en el gran día, cuando el juez se siente y los libros sean abiertos y sea evidente para todos
que no existe ni ha existido una causa o razón alguna para la aparición del pecado, en la condenación final de Satanás y de sus ángeles y de todos los hombres que se han identificado con él como transgresores de la ley de Dios, toda boca se mantendrá cerrada. Cuando se le pregunte a las huestes en rebelión, desde el primer gran rebelde hasta el último transgresor, por qué han quebrantado la ley divina, se mantendrán silenciosos. No existirá respuesta para dar ni excusa que ofrecer que tenga algún valor o evidencia. Señales de los tiempos del 28 de abril de 1890, La verdad acerca de los ángeles, página 299. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder en contra del mal. Nada se enseña con mayor claridad en la Escritura el hecho de que Dios no fue responsable del pecado en el mundo y que no hubo retención arbitraria de su gracia, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicarlo. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar alguna causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición bíblica del pecado es: el pecado es la transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno de Dios. El conflicto inminente, página 5. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiere ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado en un lugar de oración no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue escuchada. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresar en palabras, quedará sin ser oído. Los que se consienten en hacer pacto con Dios, el Dios del cielo, no serán abandonados al poder de Satanás o a la flaqueza de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador: echen de mí mano, echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Isaías 27:5. Los espíritus de las tinieblas contenderán con el alma que una vez estuvo bajo su dominio, pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con una potencia que prevalecerá. Así empero dice Jehová: ciertamente la cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto, y tu pleito yo lo pelearé y salvaré a tus hijos. Isaías 49, versos 24 y 25, el deseo de todas las gentes, página 224. Cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya que Él sostiene en un mundo en rebelión y no quiere que otra autoridad sea conocida en ella, sino únicamente la suya. Un alma así guardada en posesión por los agentes celestiales es inexpugnable por los asaltos de Satanás. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo mora en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación al pecado. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que Él nos ordene. El deseo de toda la gente, 291. La muerte de Cristo sobre la cruz aseguró la destrucción de aquel que tiene el poder de la muerte y fue el originador del pecado. Cuando Satanás sea destruido,
No habrá quien tiente a hacer el mal. La expiación no será repetida y no habrá peligro de otra rebelión en el universo de Dios. Lo único que puede efectivamente vencer el pecado en este mundo, también evitará un nuevo brote del pecado en el cielo. La verdad acerca de los ángeles, página 209. Les deseo un feliz inicio de trimestre y un feliz sábado en la presencia de nuestro Señor.